acerca de algo que estábamos viendo el día miércoles. No sé quiénes vinieron el miércoles, pero hablábamos, o dentro de algunas de las preguntas que surgían, hablábamos acerca de la expresión que el Señor Jesucristo tuvo allá en el libro de Mateo, capítulo número 24. Si usted quiere acompañarme, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Debido a una de las preguntas, y por supuesto esto es a causa de que estamos en los tiempos finales. Yo voy a seguir predicando de los tiempos finales, yo voy a seguir hablando de los tiempos finales. Otros amados, otros siervos lo hacen también. Y sin embargo, no solamente es una cuestión de hablar de los tiempos finales, sino que también debemos de hablar de la venida del Señor Jesucristo, porque realmente eso es lo que nos está marcando los tiempos finales, la venida del Señor Jesucristo, el aparecimiento, el advenimiento de Cristo por su iglesia, por su pueblo. En la actualidad todavía hay, o más bien ahora en la actualidad hay, no es que todavía, ¿verdad?, sino que hay gente que habla de su venida como algo que va a suceder en mucho tiempo, pero a ciencia cierta, y la verdad es que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, y que el Señor encontró, dice, porque a aquellos siervos que dijeron mi Señor tarda, y empezaron a golpear a los suyos, dice la Biblia que Él vino en el día que ellos no esperaban y a la hora que ellos no sabían. Entonces yo creo que nosotros debemos de ser sensatos, debemos de ser cautos, debemos de ser sabios, y debemos de suplicarle al Señor, hermano, que nuestra vida pueda ser una vida íntegra, una vida justa, una vida que le busque, una vida en santidad, para que entonces podamos nosotros estar preparados. Esto no se trata de prepararse a última hora. Yo sé que el Señor va a hablar a sus siervos, los profetas, y va a decir, y va a darnos una pauta, o nos va a dar unas señales o un aviso de cuándo Él va a venir por los suyos. Pero déjeme decirle que independientemente que a última hora alguien se quiera arreglar, no va a poder, porque esto no es de última hora. Precisamente ha pasado, el Señor ha dejado años para que nos preparemos, tiempos para que nos preparemos. Entonces yo creo que sería digamos hasta cierto punto tonto, ¿verdad?, que uno esté esperando que hasta que empiece a escuchar que el Señor viene en tal momento, ¿verdad?, o en un momento determinado, de un año determinado, qué sé yo qué es lo que el Señor va a decir. Pero más o menos eso da la pauta a razón de lo que la Biblia dice, ¿verdad? En la instrucción de Elías y de Eliseo, ¿verdad?, y de los profetas, que decían, sabes que tu Señor va a ser llevado el día de hoy. Y entonces el Señor va a empezar a hablar, pero va a empezar a hablar no para que nos preparemos, sino para los que ya están preparados. Entonces, por mucho que la gente quiera correr, por mucho que alguno escuche el anuncio y no esté preparado, no va a pasar nada, no va a poder alcanzar, porque por eso está dando el Señor ahorita el tiempo. El Espíritu se está dedicando a hacer que la obra del Señor sea terminada, culminada, para que Él pueda levantar a los suyos. Amén. Entonces, en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo, verso 1, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es una segunda pregunta dentro de la primera. Y una tercera parte, o una tercera pregunta dentro de esa pregunta misma, que es una sola que contiene tres cosas, le dicen y del fin del siglo. Es decir, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Amén. Entonces, viene el Señor y usted sabe que obviamente todas estas cosas van a suceder. Pero Él les habla y les dice, diciéndonos a nosotros también y entendiendo lo siguiente. El verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo que les dijo, mirad que nadie os engañe. De hecho así lo titulé, mirad que nadie os engañe. Entonces, yo quiero iniciar diciéndole, hermano amado, que si algo es importante, es mirar. Es mirar, es ver que nosotros no seamos engañados. Porque la Biblia dice que van a tratar de engañar aún a los escogidos del Señor. Es decir, no van a ser engañados, pero van a tratar de hacerlo. Ahora, ¿por qué van a tratar de hacerlo? Porque de alguna manera ellos bueno, los falsos profetas y muchas otras cosas que van a venir, todos los espíritus engañadores, todos los espíritus de engaño, van a tratar de alguna manera, hermano, de manchar las vestiduras de la novia. Porque la novia es la escogida, ¿verdad que sí? Y algunos invitados, y ya hemos visto eso, ¿verdad? Doncellas, etcétera, pero van a tratar de manchar las vestimentas con el engaño. Entonces el Señor les estaba hablando a los suyos y les estaba diciendo, miren que nadie los engañe. Entonces yo pregunto, ¿o qué cosas ve usted ahí? Para empezar, dice, miren, si está diciendo que miremos es porque hay que tener una actitud de estar no dormido, ¿verdad? Sino de estar alertas. El que está dormido, hermano, perdóneme, pero no está bien, sino que está dormido. Y entonces solo ahí tendríamos que analizar muchas cosas, porque entonces hablaríamos de la gente que está dormida, y la Biblia dice que todo aquel que está durmiendo, deje que el Señor venga sobre de él para que le alumbre. Entonces, despierta tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Entonces, hermano amado, si algo nosotros tenemos que ver, es que si nosotros estamos durmiendo, no estoy hablando de los que están durmiendo ahorita, ¿verdad? Sino que estoy hablando de dormirse espiritualmente hablando, hermano. Nosotros debemos de estar alerta, debemos de estar atentos. Mire desde el momento en que el Señor se los dijo a sus discípulos. Desde ese entonces ya el Señor les estaba diciendo, van a venir engañadores, van a venir espíritus engañadores, van a venir de diferentes maneras tratando de engañar a los escogidos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los escogidos? Estar atentos, alertas, ser centinelas. Nosotros debemos de velar. Por eso dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces quiere decir que la tentación es una manera de engaño también, por la cual muchos han caído. Porque recuérdense que eso fue lo que el enemigo quiso hacer con el Señor Jesús, ¿o no? En el desierto dice la Biblia, le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Entonces, ¿qué es eso? ¿Una manera de engaño o no? Porque el engaño, y quiero leérselo aquí, viene del griego planao. Al menos en esto que yo estoy leyendo, respondiendo, mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañe es planao. Es el griego 4105 en el Strong Concordance, para quien lo quiera revisar. En la voz activa significa hacer errar, oiga, extraviar y obviamente engañar. Eso es en la voz activa. Entonces, lo tremendo es que
que hay entonces ese que nadie os engañe, significa también que nadie os haga errar. Es decir, que nadie os haga fallar. Significaría también que nadie os extravíe, que os haga extraviar, es decir, saliéndose de la verdad. Extraviar es llevar a un lugar desconocido, a alguien diciéndole que es un lugar conocido, o queriéndole dar una verdad no siendo. Ahora, déjeme explicarle también y decirle que si de algo se va a tomar el enemigo para poder, y los espíritus de engaño, para querer engañar a los suyos, hermanos, va a engañar a mucha gente. Eso es definitivo. Es de verdades que conduzcan o que sean torcidas. Porque las herejías, ¿de dónde vienen? De una verdad. De una verdad. De una verdad, lo único es que la extravían, es decir, la tuercen, la hacen a la manera del hombre. Y la ponen según la perspectiva humana, según la perspectiva del alma o almática, o según la perspectiva de los sentimientos o de la voluntad de un hombre, pero no de la voluntad de Dios, ni desde la perspectiva del Espíritu. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado, hermano. Mire, son muchas cosas, pero tenemos nosotros que ponernos las pilas, porque sencillamente estamos, a usted y a mí nos llamaron a la última hora, hermano. Lo tremendo es que sí vamos a trabajar la última hora, pero nos van a pagar como si hubiéramos trabajado todo el día. Eso es lo lindo. Entonces, para ello tenemos que esforzarnos. Entonces, por supuesto. Amén. Entonces, mire pues, el Señor habla y dice, respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe. Ya le dije que es el engaño. Entonces, quiero hablar con usted no tanto del engaño, sino de las formas que nosotros podemos salir del engaño o no ser llevados al engaño, ¿verdad? Porque yo ya le he contado la experiencia que algunos que trabajan en bancos cuentan, ¿verdad? De cómo ver o de cómo saber que algo es falso, ¿verdad? No les ponen un montón de monedas falsas, sino que lo que hacen es que les dan mucho dinero verdadero, para que entonces solamente con el tacto ellos ya puedan decir, esto no parece verdadero, ¿verdad? Entonces les desarrollan sus sentidos. Yo le dije que también vamos a hablar de ese tema para el domingo, ¿verdad? De los sentidos espirituales, porque la Biblia dice que la mujer, es decir, Eva, fue engañada en sus sentidos. Y eso es lo que el enemigo quiere engañar en este entonces también, los sentidos, porque Pablo lo dijo, ¿verdad? Temo que algunos de vosotros, como fue engañada la mujer, así también venga ahora la serpiente a querer engañar. Entonces, en vuestros sentidos. Pero eso, vengas el domingo, ahí vamos a platicar de eso. Yo quiero platicar ahora con usted acerca de, mirad entonces que nadie os engañe. Y para ello, vaya conmigo a Mateo 22, 29. Perdón. Y cuando lo tenga me dice a mí. Mateo 22, 29. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, es decir, son engañados, son extraviados, porque erráis planado. Es lo mismo que les estaba diciendo él a sus discípulos. Y claro, estos que le estaban preguntando sí ya estaban, pero más engañados. Ya solo morir les hacía falta, ¿verdad? Engañados ya estaban. Eran fariseos. Ahí le estaban haciendo unas preguntas, usted puede leer antes, ¿verdad? De al final con quién iba aquella mujer que se casó 7 veces, iba a estar en el cielo. Ok. Entonces, pero me llama la atención que como la palabra es planado, entonces está hablando el Señor y les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, eso me deja a mí ver, y a usted también, algo bien extraordinario. Y es, hermano, que la manera en que nosotros no vamos a ser engañados, la manera en que nosotros, hermano, no vamos a errar, la manera en que nosotros no nos vamos a extraviar,
es conociendo dos cosas. Uno, las Escrituras, y lo otro, el poder de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos las Escrituras? Escudriñándolas. El Señor una vez se acercó y dijo: vosotros escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Y de hecho ahí estaba, ¿verdad? Lo único es que fariseos y escribas y todos ellos no la encontraron, porque nunca se dieron cuenta que la vida eterna estaba personificada en Cristo Jesús, porque Él era el Verbo. Amén. Entonces, aunque buscaban la vida eterna, no la encontraron. Delante de ellos estaba, porque nunca entendieron las Escrituras. ¿Por qué no entendieron las Escrituras? Porque no dejaron que el Espíritu Santo pudiera venir sobre ellos para explicárselas, porque de otra manera no se puede, hermano. Nosotros no podemos entender las cosas espirituales si no es por el único que sabe lo espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu es el único que conoce lo profundo de Dios. Entonces usted y yo, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias pistolas, por nuestro propio razonamiento, jamás vamos a poder entender las Escrituras, jamás. Es probable que en algún momento, razonándola, podamos tener algún entendimiento, pero al final lo más seguro es que nos extraviemos. Bueno, nosotros no, gracias a Dios, la reprendo y renuncio a eso. Digo, aquel que quiere tener su razonamiento en ello, no se puede. Hay mucha gente que ha razonado las Escrituras y al final se termina perdiendo, se termina extraviando, porque esto no se puede interpretar si no es por el Espíritu. Entonces, si nosotros vemos las Escrituras aquí, cuando dice erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿se recuerda que hablamos del poder de Dios? ¿Quién es el poder de Dios? ¿O qué es el poder de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Y el Señor se los dijo: váyanse a Jerusalén, no salgan de ahí hasta que venga sobre ustedes el poder, que sean investidos del poder de Dios. Y estaba hablando del Espíritu Santo porque es lo que Hechos capítulo 2 narra y dice, que vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el poder, vino la ejecución, vino la manera de cómo ejecutar las Escrituras, de cómo oír y hacer lo que la palabra dice. Entonces, hermano, digo yo, qué tremendo, porque aquí el Señor entonces les estaba diciendo, la manera de cómo no vamos a ser engañados es nosotros buscando su palabra y al mismo tiempo buscando la manera de cómo hacer su palabra, de cómo ejecutar su palabra, y eso solamente se puede por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Espíritu Santo, llenarnos de Él, estar metidos en Él y dejar que Él venga sobre nosotros y nos llene también de Él, para poder nosotros entonces tener la interpretación correcta de las Escrituras. Porque ¿por qué no podían ellos hacer las Escrituras o hacer lo que las Escrituras les decían? Porque no tenían la interpretación correcta de las Escrituras, sino que ellos se basaban en ¿cómo se llama? En estatutos humanos, en lo que nosotros conocemos como se me fue la palabra ahorita, pero costumbres, en costumbres humanas. Con vuestras costumbres, dijo el Señor, vosotros invalidáis la ley del Señor. Entonces, con costumbres humanas es que se invalida entonces la ley del Señor. Con costumbres humanas entonces es como la gente se hace ignorante de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, perdóneme, pero tenemos que salir entonces nosotros de nuestras costumbres. De cómo se hacía, de cómo alguien tal vez nos dijo cómo se hacía, pero sin la interpretación del Espíritu verdaderamente. Entonces nosotros tenemos que ir tras de
tras de la palabra y tenemos que ir tras del poder de la palabra, es decir, tras la ejecución